Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el profesor Pastor Colmenares. A partir de estos videos en adelante estaremos haciendo la pregunta del día. ¿Cuál de los siguientes lípidos es un precursor de segundos mensajeros? Opción A, colesterol. Opción B, fosfatidilinositol. Opción C, lecitinas. Haz pausa a este video y déjalo en los comentarios. Luego sube para que descubras la respuesta. Así es, la respuesta correcta es el fosfatidilinositol. Muy bien. Capítulo 6, ácidos grasos. Estamos viendo lípidos insaponificables. Esta es la parte 7. Y va a ser el último video que vamos a grabar del capítulo de ácidos grasos y lípidos. Si todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando de los esteroides, específicamente del colesterol. Este video busca cumplir 3 objetivos fundamentales. El primero es explicar los prostanoides y sus funciones en el organismo. El segundo es explicar el principio de la farmacología. Y el tercero es dar una introducción al tema de enzimas, cómo sucede una reacción enzimática. Comenzamos con los eicosanoides. Yo hablé de los eicosanoides en videos anteriores. Estuvimos hablando de que los eicosanoides eran ácidos grasos poliinsaturados todos y tenían 20 carbonos. El representante principal era el ácido araquidónico, que tenía 4 dobles enlaces y que, como también vimos en videos anteriores, forma parte de los fosfolípidos, encontrándose normalmente en el carbono 2, aunque también podía encontrarse en el carbono 1 de la fosfatidilcolina y de la fosfatidiletonolamina. Pues resulta que el ácido araquidónico es el precursor de los prostanoides y los prostanoides cumplen unas funciones muy importantes en el organismo, que es el de ser mediadores químicos para el dolor, la fiebre y la inflamación. Nosotros tenemos la membrana plasmática, es una bicapa lipídica, estuvimos hablando de eso en videos anteriores. Una enzima conocida como fosfolipasa A2 se encarga de ir a la membrana plasmática y de ella logra sacar el ácido araquidónico que está guardado en el carbono 2 de los fosfolípidos. Rompe el enlace tipo éster del carbono 2 y saca el ácido araquidónico. Es el ácido araquidónico, este eicosanoide, el sustrato para que enzimas como la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa puedan producir prostaglandinas. Hay diferentes tipos de prostaglandinas y cada una va a cumplir una función específica. La ciclooxigenasa forma prostaglandinas y prostaciclinas y también tromboxanos, y la lipooxigenasa forma leucotrienos. Para ser más específico cómo se forman los prostanoides, voy a explicar un poco de cómo sucede una reacción enzimática. Todas las enzimas actúan siempre sobre un sustrato y lo transforman en un producto. Es decir, las enzimas tienen la capacidad de tomar una sustancia y transformarla en otra. O sea, tienen el poder de modificar la estructura química de la molécula, sea porque le agreguen una sustancia o le quiten una sustancia o creen un doble enlace o hagan un doble enlace o rompan la molécula o unan la molécula, la van a modificar. Cuando la molécula es inicial se llama sustrato. Una vez que la enzima la transformó, ya no la llamamos sustrato, sino que la llamamos producto. Entonces las enzimas siempre actúan sobre sustratos y los transforman a esos sustratos en un producto. En este caso, la fosfolipasa A2 se encarga de hidrolizar el enlace éster que está en el carbono 2 del glicerol de los fosfolípidos. ¿De cuáles fosfolípidos? De los fosfolípidos que están en la membrana plasmática. Eso significa que el sustrato fosfatidiletonolamina o fosfatidilcolina, uno de los dos, generó el ácido araquidónico al cual llamamos producto. Si nosotros revisamos cualquier libro de bioquímica y queremos ver una reacción enzimática, nos va a mostrar algo idéntico a esto. Nos dice fosfatidilcolina, por ejemplo, que sería la molécula, del lado izquierdo. Nos dice del lado derecho ácido araquidónico. Nos muestra 2 flechitas, una que va a la derecha y otra que va a la izquierda. Esas flechitas, yo lo dije en aminoácidos, significan irreversibilidad. Significan que la reacción va en sentido directo o indirecto. Arriba de las flechitas o abajo de las flechitas también colocan el nombre de la enzima. Por ejemplo, fosfolipasa A2. Yo, para que puedan entender este esquema, agregué estas palabritas: E de enzima, S de sustrato y P de producto. Pero en los libros no aparece así. En los libros solo te aparece fosfatidilcolina, ácido araquidónico y fosfolipasa A2 y las flechitas. Por eso es que es tan difícil entender los libros de bioquímica, porque el libro de bioquímica asume que tú tienes ya un conocimiento previo, un conocimiento básico de bioquímica. Sí, así de ilógico. Lo que significa este esquema es que la fosfolipasa A2 actuó sobre el sustrato, que es la fosfatidilcolina, y generó un producto llamado ácido araquidónico. Yo, en clase para mis estudiantes, este tipo de fórmulas son un poco aburridas, a ellos no les gustan y la mayoría se confunden, no entienden la fórmula por muy sencilla que parezca. A lo mejor esta es una sola, pero cuando empiezas a ver glucólisis, cuando empiezas a ver metabolismo, estas fórmulas se vuelven 10, se vuelven 20, se vuelven un montón de fórmulas. Entonces se hace pesado estudiar el metabolismo, por lo que yo, para mi curso y para mis
estudiantes ideé una forma de representar la reacción enzimática que sea un poco más esquemática y más fácil de entender. En este esquema yo explico de una forma gráfica, de una forma sencilla, cómo sucede una reacción enzimática. Aquí tenemos la enzima que actúa sobre el sustrato y genera el producto. La fosfolipasa A2 actúa sobre la fosfatidilcolina e hidroliza el enlace 2 del glicerol y de allí saca el ácido araquidónico, lo rompe y lo libera. Este sería mi producto, ácido araquidónico. Enzima, sustrato, producto. Este es mi método para explicar las reacciones enzimáticas. Yo por supuesto explico los dos, el que está en el libro y este que a mí me parece que es más sencillo y los estudiantes me han reflejado que también les parece mucho más fácil. No me importa lo que otros profesores de bioquímica digan de que no es así, así no son las reglas. A mí lo que me importa es que mis alumnos entiendan lo que ellos están viendo, ellos sepan de qué se trata y ellos contesten bien en los exámenes, que puedan aprender y aprobar la asignatura bioquímica. Pero pasa algo curioso con las reacciones enzimáticas. Una vez que la enzima actúa sobre el sustrato y genera el producto, la enzima queda libre nuevamente para seguir transformando sustratos en productos. Pero este producto, a pesar de que es el producto de esta enzima, puede llegar a ser el sustrato de otra enzima nueva. Un ejemplo de eso es la ciclooxigenasa. Esta es la enzima y yo sé que aquí dice P de producto, pero es que esta enzima va a actuar sobre este ácido araquidónico y va a generar otro producto, porque este ácido araquidónico es el producto de la fosfolipasa A2, pero es el sustrato de la ciclooxigenasa. Entonces esta va a ser mi enzima, este va a ser mi sustrato y este va a ser mi producto. Así es como suceden las rutas metabólicas y los sistemas multienzimáticos. Una enzima transforma un sustrato en un producto y cuando se crea ese producto es el sustrato de una nueva enzima. Esa nueva enzima transforma ese sustrato en un nuevo producto y a su vez ese producto puede ser el sustrato de una tercera enzima y puede ser una escalera de reacciones que constituyan a una ruta metabólica. Entonces aquí podemos ver cómo una ciclooxigenasa transforma el ácido araquidónico en prostaglandina. La prostaglandina es un mediador químico para el dolor, la fiebre y la inflamación, de modo que si a usted le duele algo, quien le está causando el dolor es la prostaglandina. ¿Y cómo se generó la prostaglandina? Pues ella es el producto del ácido araquidónico y a su vez fue la ciclooxigenasa quien desencadenó esta reacción, pero la ciclooxigenasa nunca hubiese podido desencadenar la reacción sin antes la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es la que transforma la fosfatidilcolina en ácido araquidónico y ahí es donde la ciclooxigenasa puede transformar el ácido araquidónico en prostaglandina y ¡pum! Te empieza a doler la cabeza o comienzas a tener fiebre o comienzas a inflamar. El principio de la farmacología se basa en inhibir, en bloquear las enzimas para que no transformen al sustrato en producto y ese producto, que es el que te está causando algún efecto que tú no quieres, algún efecto no deseado, por ejemplo, en este caso el dolor. O sea, usted se toma un medicamento que bloquea la ciclooxigenasa y al la ciclooxigenasa estar bloqueada, en efecto va a haber mucho ácido araquidónico, pero si no está la ciclooxigenasa habilitada para transformar al ácido araquidónico en prostaglandina, usted no va a sentir dolor. Esto es lo que hacen medicamentos como por ejemplo el ibuprofeno, que bloquean a la ciclooxigenasa y entonces esta nunca puede formar ácido araquidónico y por ende el ácido araquidónico nunca forma la prostaglandina y usted no siente dolor. Las enzimas que forman prostanoides son la ciclooxigenasa, abreviada COX. Las siglas COX significan ciclooxigenasa, y la lipooxigenasa. La lipooxigenasa solo va a formar leucotrienos. Los leucotrienos van a ser conocidos como anafilotoxinas. Básicamente van a mediar procesos de inflamación, de alergias, de shock anafiláctico, ese tipo de sucesos. La ciclooxigenasa van a ser dos tipos. Tengo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Esto van a ser isoenzimas y cada una va a tener una función específica. La ciclooxigenasa 1 va a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Todos estos elementos van a ser responsables del dolor, la fiebre y la inflamación. Por supuesto que la inflamación, en el proceso de inflamación, no solo está implicada una prostaglandina, sino que también hay otros factores, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1, el factor de crecimiento y los interferones gamma. Un proceso de inflamación es un proceso muy complejo, pero es iniciado a través de la ciclooxigenasa. Para ser más específico, la ciclooxigenasa va a ser entonces dos tipos, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Las funciones de la 1 va a ser formar las prostaglandinas. Estas van a intervenir en la protección del epitelio gástrico, o sea, van a generar un moco protector que recubre todo el estómago y no permite que el ácido clorhídrico que está en el estómago, que es muy ácido, toque la membrana del estómago para no quemarla. Las personas que sufren de gastritis, sufren gastritis porque ese moco protector por algún motivo desapareció y el ácido clorhídrico lo
logra tocar las paredes del estómago y las quema. Entonces crea llagas, crea quemaduras, y esas quemaduras son las que causan el dolor de la gastritis. ¿Qué es gastritis? La inflamación del epitelio gástrico. Hay medicamentos como por ejemplo los AINES, que son estos que están acá. AINES significa analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios de origen no esteroideo. Este grupo de medicamentos tiene la capacidad de bloquear a la ciclooxigenasa y por ende eliminar el dolor, la fiebre o la inflamación, pero tiene un efecto secundario. Si usted toma un medicamento como un AINE, por ejemplo un ibuprofeno, un diclofenac sódico, un diclofenac potásico por mucho tiempo, ese medicamento va a ser gastrolesivo. Si usted lo toma sin desayunar o sin tomar un protector gástrico, el moco protector va a estar inhibido y usted va a ser más propenso a sufrir de gastritis. La ciclooxigenasa 1 también permite el flujo renal y la agregación plaquetaria. Esta última opción es más referida a los tromboxanos, que obviamente son los que van a formar trombo. Aquí vemos obviamente la reacción enzimática, vemos cómo la ciclooxigenasa transforma el ácido araquidónico en prostaglandina y esta media el dolor, la fiebre y la inflamación. La ciclooxigenasa 2 es más específica para mediar el proceso de inflamación a través de los prostanoides. ¿Qué pasa? Todos estos factores de inflamación van a estar relacionados con el interferón gamma, con el factor de necrosis tumoral alfa, con la interleuquina 1 y con los factores de crecimiento. Esta enzima se va a encontrar en células como los monocitos y los macrófagos. Obviamente el monocito es la célula que está en el endotelio y el macrófago es el monocito cuando sale al tejido. Se va a encontrar en tejidos como el del riñón, el pulmón, el sistema nervioso central y el estómago. Quiero aclarar algo, y es que en el caso de la ciclooxigenasa y todas estas atribuciones de funciones hay muchas variantes, hay mucha variabilidad, y este video no está para explicar todas las variabilidades que puedan tener las funciones de uno o de otro. Estos procesos no están determinados específicamente de una forma perfecta. Por ejemplo, existen medicamentos como el paracetamol, que algunos libros lo consideran un AINE, otros libros no los consideran AINE por el mecanismo que tienen. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el paracetamol es efectivo para el dolor, pero es más efectivo también para la fiebre, por lo que si tienes fiebre, antes de tomar un medicamento como por ejemplo el ibuprofeno, tomarías antes el paracetamol. Hay una lista, un cuadro de medicamentos en cuál es mejor para ser analgésico, cuál es mejor para antiinflamatorio y cuál es mejor para antipirético, la función antipirética. Hay una escala, los estudios han demostrado eso, pero los mecanismos enzimáticos son bastante complejos y bastante complicados. Aquí vemos un mecanismo general de los fosfolípidos de membrana. Por ejemplo, ya sabemos que es la fosfatilcolina o etanolamina. La fosfolipasa A2 logra romper el carbono 2 y libera el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a ser el sustrato o de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Vamos a hablar primero de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa transforma entonces el ácido araquidónico en las prostaglandinas. Prostaglandinas se abrevia PG. Vamos a tener dos tipos de prostaglandinas, la prostaglandina G2 y la prostaglandina H2. Estas a su vez van a tener varios tipos. Puedo tener la prostaglandina D2, E2, F2 y 2. Todas estas van a mediar la fiebre, el dolor y la inflamación. Cada una va a tener su especificidad para cada cosa, para cada objetivo, para cada punto. Pero básicamente, englobándolas a todas, son estas las prostaglandinas. La prostaglandina G2 y H2 van a servir de sustrato de la tromboxano sintetasa para poder formar el tromboxano. Vamos a tener dos tipos de tromboxanos, el tromboxano A2 y el tromboxano B2. Vamos a encontrar siempre principalmente el tromboxano A2. Esto va a permitir la agregación plaquetaria, que es una función, fíjate, diferente. Y se da por la modificación de las prostaglandinas G2 y H2. Entonces, si yo bloqueo la ciclooxigenasa, yo no formo la prostaglandina y bloqueo todas estas acciones. Pero también al mismo tiempo, al yo no tener la prostaglandina G2 o H2, la tromboxano sintetasa no va a actuar sobre este sustrato y no va a generar a los tromboxanos, por lo que también se va a ver afectada la agregación plaquetaria. Entonces sí, ok, no tengo dolor, no tengo fiebre y no tengo inflamación, pero mi agregación plaquetaria se está viendo afectada porque estamos corriendo en la misma vía. Es la misma vía metabólica y está siguiendo una secuencia multienzimática. Yo también pudiera bloquear solo la agregación plaquetaria, bloqueando por ejemplo la tromboxano sintetasa sin tener que bloquear la producción de prostaglandinas. Así funcionan las enzimas. Y hay medicamentos que son incluso más potentes que logran bloquear a este nivel. Bloqueo la fosfolipasa A2 y ahí sí bloqueo todo el proceso, toda la escala, todo este cuadro lo bloqueo por completo. Como hay medicamentos que solo bloquean a la lipoxigenasa pero no bloquean a la ciclooxigenasa. Y en este caso yo estoy bloqueando la ciclooxigenasa pero estoy dejando la lipoxigenasa libre. Y esas son las variantes con la cual la farmacología y las ciencias médicas juegan dependiendo de cada paciente. Me conviene más bloquear la fosfolipasa A2 porque de esa manera bloqueo la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. O no, me conviene mejor bloquear la tromboxano sintetasa para inhibir la agregación plaquetaria pero dejar libre a la prostaglandina. O me conviene bloquear a la ciclooxigenasa y de esa manera elimino el dolor, la fiebre y la inflamación, pero también estoy afectando, tengo que saber que corro con el riesgo de afectar la agregación plaquetaria. Así funciona
coordina la farmacología. La lipoxigenasa también va a ser inhibida por los AINES. Uno de sus sustratos va a ser el ácido araquidónico, que es el principal, ya aquí vemos la reacción enzimática, enzima, sustrato, producto. Los leucotrienos van a causar inflamación, alergia y asma. A partir del sustrato del ácido araquidónico van a formar el leucotrieno B4. El leucotrieno se abrevia LT. Van a formar el leucotrieno B4, el C4, el D4 y el E4. Todos estos con funciones proinflamatorias. Sin embargo, si el sustrato no es el ácido araquidónico, sino que es un eicosanoide, pues acuérdate que dijimos que forman eicosanoides. El ácido araquidónico es un eicosanoide, pero no es el único, hay otro. Está, por ejemplo, el ácido eicosapentenoico. Si este es el sustrato, formaría al leucotrieno B5, C5, D5 y E5. Este tiene función antiinflamatoria. Fíjate, si es con ácido araquidónico, es proinflamatorio, logra crear la inflamación. Pero si es con el ácido eicosapentenoico, va a ser antiinflamatorio. Y si el sustrato fuera el ácido gamma-linolénico, entonces no produciría leucotrienos y se inhibiría la conversión del ácido araquidónico. Los leucotrienos son vasoconstrictores y broncoconstrictores, todos formados por la enzima LOX, causan edemas, alergias y anafilaxis. Esto se traduce a insuficiencia respiratoria. Todos los procesos de inflamación crónica están mediados por los leucotrienos y su representante principal va a ser el leucotrieno B4, el cual estimula la agregación plaquetaria. Es quimiotáxico de leucocitos y también estimula la agregación plaquetaria. Los leucotrienos, como mencioné anteriormente, son potentes constrictores de musculatura lisa. Por ejemplo, las vías respiratorias están formadas por musculatura lisa. Esta, si se inflama, bloquea la respiración y es lo que pudiéramos conocer como un ataque asmático. Las vías aéreas de los pulmones son muy sensibles y los leucotrienos participan en procesos de inflamaciones donde logran aumentar la permeabilidad vascular. De esa forma favorecen al edema. Así se verían las paredes de un alvéolo completamente inflamadas. Paredes de alvéolos inflamadas, los vasos se cierran, se cierra el lumen y la persona comienza a tener una dificultad para respirar, además de que el aire se queda colapsado en el alvéolo. Los leucotrienos entonces son responsables de los ataques asmáticos. Aunque no lo crean, el tratamiento principal o el primer tratamiento que se ideó para los ataques asmáticos fue la adrenalina. Las inyecciones de adrenalina. La adrenalina es una hormona tensoactiva que es vasodilatadora, pero también puede ser vasoconstrictora. Como en este caso hay una acción vasoconstrictora, ya haría el efecto contrario y sería vasodilatadora. Haría que los vasos se descompriman y la persona comience a respirar normalmente. En el caso de un ataque asmático, en el caso de un ataque de asma, en el caso de un shock anafiláctico o un bloqueo de las vías respiratorias, el paso principal inmediato es la colocación de adrenalina. Este es el mismo esquema, pero es el esquema para los leucotrienos. Aquí tenemos los fosfolípidos de la membrana celular, la fosfolipasa A2 genera el ácido araquidónico, la lipoxigenasa transforma el ácido araquidónico en leucotrieno. Fíjense que el leucotrieno, el principal que se forma es el leucotrieno A4. Ese leucotrieno A4, dependiendo de la enzima que actúe sobre él, genera un tipo de leucotrieno diferente. Por ejemplo, si la epóxido hidrolasa actúa sobre el leucotrieno A4, forma el leucotrieno B4. Pero si el leucotrieno C sintetasa actúa sobre el leucotrieno A4, genera al leucotrieno C4. A su vez, después que formo el leucotrieno C4, si sobre ese leucotrieno C4 actúa la gamma-glutamil transpeptidasa, logro formar el leucotrieno D4. Y si tengo el leucotrieno D4, entonces una enzima llamada dipeptidasa puede transformar el leucotrieno D4 en leucotrieno E4. Todo esto va a ser para mediar la inflamación, las alergias y el asma. Este es el mismo esquema, pero es el esquema para los leucotrienos. Aquí tenemos los fosfolípidos de la membrana celular, la fosfolipasa A2 genera el ácido araquidónico, la lipoxigenasa transforma el ácido araquidónico en leucotrieno. Fíjense que el leucotrieno, el principal que se forma es el leucotrieno A4. Ese leucotrieno A4, dependiendo de la enzima que actúe sobre él, genera un tipo de leucotrieno diferente. Por ejemplo, si la epóxido hidrolasa actúa sobre el leucotrieno A4, forma el leucotrieno B4. Pero si el leucotrieno C sintetasa actúa sobre el leucotrieno A4, genera al leucotrieno C4. A su vez, después que formo el leucotrieno C4, si sobre ese leucotrieno C4 actúa la gamma-glutamil transpeptidasa, logro formar el leucotrieno D4. Y si tengo el leucotrieno D4, entonces una enzima llamada dipeptidasa puede transformar el leucotrieno D4 en leucotrieno E4. Todo esto va a ser para mediar la inflamación, las alergias y el asma. Las prostaglandinas son eicosanoides derivados del ácido araquidónico, son vasodilatadores y broncodilatadores. Fíjate todo lo contrario. El leucotrieno es vasoconstrictor y broncoconstrictor. La prostaglandina es vasodilatadora y broncodilatadora. Estas se forman por la COX y más reciente se ha encontrado que la prostaglandina E2 isomerasa, la cual es una enzima, también logra formar prostaglandinas. Les dije, estos sistemas son muy complejos. Tenemos prostaglandinas de serie 1, 2 y 3. La prostaglandina PG1, PG2 y PG3. La PG1 posee un doble enlace
enlace y son derivados del ácido bis-homo-gamma-linoleico. Las prostaglandinas de serie 2, como la PG2, posee dos dobles enlaces y son derivados del ácido eicosatetraenoico. Y las prostaglandinas de serie 3 o PG3 poseen tres enlaces dobles. Ya sabemos que el número está dado por el número de dobles enlaces que poseen. Esta se genera a través del ácido eicosapentaenoico. Un estudio reciente ha demostrado que existe una prostaglandina llamada F2-alfa que está formada por una enzima específica llamada PGF sintetasa. La prostaciclina es vasodilatador y broncodilatador. Esta forma las prostaglandinas de tipo H2 gracias a una enzima llamada prostaciclina sintasa, es decir, una enzima específica para sintetizar prostaciclina. Actúa sobre los receptores IP2 y es antiagregante plaquetario. Recuerden que la agregación plaquetaria es la que logra sellar o cerrar ciertas heridas. Las plaquetas tapan, crean un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario recibe fibrina y entonces se crea un tapón completo. Se crea una red de fibrina completa que mantiene al coágulo local hasta que la estructura se cierra por completo. Bien, las prostaciclinas tendrían función contraria a esto. Son antiagregantes plaquetarias. Evitarían la agregación y la adhesión de dichas plaquetas para formar el tapón plaquetario. Los tromboxanos también son eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Todos poseen un anillo oxano, por eso se llaman tromboxanos. Estos son vasoconstrictores y broncoconstrictores. Se forman a partir de la enzima tromboxano sintetasa, lo mencioné anteriormente. Son un potente agregante plaquetario y su representante principal va a ser el tromboxano A2. Recuerden que la agregación plaquetaria se va a dar por tres factores. El primero es la endotelina 1, la cual es un péptido y un agente presor endógeno. La producción del factor de agregación plaquetaria y la sensibilización a la adhesión por parte del endotelio. La endotelina 1 va a inducir la liberación del factor de von Willebrand y la producción del tromboxano A2. Aquí es donde entra la formación del tromboxano A2 como potente agregante plaquetario para formar el tapón plaquetario que se presenta en la hemostasia primaria para posteriormente, a través de una red de fibrina, formar la hemostasia secundaria y esa red de fibrina logre sostener ese coágulo allí localmente, que se quede allí, no se despegue. La sensibilización a la adhesión por parte del endotelio está derivada de la proteína C y la interleuquina 6. Esto es bastante complejo y difícil de entender. Vamos a tratar de ver el video varias veces para comprender. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Sígueme en mi red social Bioquímica de Pastor. No olvides visitar mi página web bioquimicadepastor.com. Allí vas a encontrar información gratuita, clases en vivo, juegos. Vas a encontrar todo lo que necesitas para probar la asignatura. Mi nombre es Pastor Colmenares. Este es el fin del capítulo de lípidos. Estamos comenzando con el próximo, que va a ser enzimas.